Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. ¿Qué es una premisa? El término premisa proviene del latín medieval y significa cosas mencionadas antes. Tanto en la filosofía como en la escritura de ficción y no ficción, sigue en gran medida el mismo patrón. Lo que sucedió o conoció antes conduce o no conduce a una resolución lógica en un argumento o historia. ¿Es una premisa una tesis? La tesis es una afirmación respaldada por argumentos, mientras que la premisa es una proposición previamente supuesta o probada, algo previamente establecido o asumido como base de un argumento posterior, es decir, una condición o una suposición. Comenzaremos por explicar las premisas en filosofía. Para entender qué es una premisa en filosofía, ayuda a entender cómo se define un argumento. En filosofía, un argumento no se ocupa de disputas entre personas, como podríamos suponer. Es un conjunto de proposiciones que contienen premisas ofrecidas para apoyar una conclusión. Una premisa es una proposición que uno ofrece en apoyo de una conclusión, es decir, uno ofrece una premisa como evidencia de la verdad de la conclusión, como justificación o razón para creer en la misma. Veamos a continuación un ejemplo. La premisa mayor en este caso sería: todos los humanos son mortales. La premisa menor: George Washington es un ser humano. Por lo tanto, como conclusión, George Washington es mortal. La validez de un argumento en filosofía y en general depende de la exactitud y veracidad de la premisa. Aquí tenemos este ejemplo de una premisa mal formulada o inexacta. La premisa mayor en este caso sería: todas las mujeres son republicanas. Es una premisa mayor falsa. Hillary Clinton es una mujer. Es una premisa menor que es cierta. Por lo tanto, Hillary Clinton es republicana. Una conclusión que también, como la premisa mayor, es falsa. Un argumento puede ser válido si sigue lógicamente sus premisas, pero la conclusión aún puede ser incorrecta si éstas son incorrectas. Sin embargo, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. Es cuestión de lógica. En filosofía, entonces, el proceso de crear premisas y llevarlas a una conclusión involucra un razonamiento lógico y deductivo. Otras áreas proporcionan una interpretación similar, pero ligeramente diferente al definirlas y explicarlas. Las premisas en la escritura. Para la escritura de no ficción, el término premisa conlleva en gran medida la misma definición que en filosofía. Es parte de la construcción de un argumento. De hecho, la definición misma de un argumento es que una afirmación de una conclusión basada en premisas lógicas es realmente cómo se debería construir. La escritura de no ficción utiliza la misma terminología que en filosofía, como el silogismo, describiendo así cómo la secuencia más simple de premisas llevan a conclusiones lógicas. Los escritores de no ficción usan una premisa como la columna vertebral de una pieza, como un artículo de opinión o incluso una carta al editor de un periódico. También son útiles para desarrollar y escribir un esquema para una tesis. Veamos este ejemplo. Premisa 1. Los recursos no renovables no existen en un suministro infinito.
La premisa 2, el carbón es un recurso no renovable. La conclusión sería, el carbón no existe en suministro infinito. La única diferencia entre la escritura de no ficción y el uso de premisas en filosofía es que, en gran medida, la escritura de no ficción generalmente no distingue entre premisas mayores y menores. La escritura de ficción también usa este concepto de manera diferente y no conectada con la elaboración de un argumento. La premisa sería entonces la base de tu historia, esa declaración central única de lo que sucede a los personajes como resultado de las acciones de una historia. En un ejemplo donde tomaremos la historia de los tres cerditos, la premisa es: la necedad conduce a la muerte y la sabiduría conduce a la felicidad. La historia conocida no busca crear un argumento, como es el caso de la filosofía y la escritura de no ficción. En cambio, la escritura en sí es el argumento, que muestra cómo y por qué la premisa es precisa. Si puedes establecer cuál es tu premisa al comienzo de tu proyecto, te resultará más fácil escribir tu historia. Esto se debe a que el concepto fundamental que creas de antemano impulsará las acciones de tus personajes. Son los personajes y hasta cierto punto la trama los que prueban o refutan la premisa de tu historia. Ahora entraremos de lleno en lo que realmente nos interesa, que son las premisas en la ciencia. El uso de premisas no se limita a la filosofía y la escritura. El concepto también puede ser útil en la ciencia, como por ejemplo en el estudio de la genética o la biología frente al medio ambiente o cualquier otra ciencia, que también se conoce como el debate entre naturaleza y la crianza. Veamos este ejemplo. Los gemelos idénticos a menudo tienen diferentes puntajes en las pruebas de coeficiente intelectual. Sin embargo, estos gemelos heredan los mismos genes. Por lo tanto, el entorno debe desempeñar algún papel en la determinación del coeficiente intelectual. En este caso, el argumento consta de tres afirmaciones. Los gemelos idénticos a menudo tienen diferentes puntajes de coeficiente intelectual. La segunda premisa sería: los gemelos idénticos heredan los mismos genes. Y la conclusión: el entorno debe desempeñar algún papel en la determinación del coeficiente intelectual. Las premisas en otros campos. Su uso llega incluso a la religión y los argumentos teológicos. Por ejemplo, Dios existe porque el mundo es un sistema organizado y todos los sistemas organizados deben tener un creador. El creador del mundo es Dios. Las declaraciones proporcionan razones por las que Dios existe. El argumento de los enunciados se pueden organizar en premisas y una conclusión. La premisa número 1. El mundo es un sistema organizado. La premisa 2. Todo sistema organizado debe tener un creador. La conclusión: el creador del mundo es Dios. Puedes usar este concepto de premisa en innumerables áreas, siempre que cada una de ellas sea verdadera y relevante para el tema. La clave para establecer una premisa, en esencia, construir un argumento, es recordar que estas afirmaciones son clave y cuando se unen llevarán al lector o al oyente a una conclusión dada. La parte más importante de cualquier premisa es que tu audiencia la acepte como verdadera. Si tu audiencia la rechaza, es posible que también rechacen tu conclusión y todo tu argumento se desmorone. Considera la siguiente afirmación. Debido a que los gases de efecto invernadero están causando que la atmósfera se caliente a un ritmo acelerado, vamos a considerar cómo esta premisa puede ser sólida o no. Si la premisa es sólida, depende de tu audiencia. Si tus lectores son miembros de un grupo ecologista, aceptarán esta premisa sin reparos. Si tus lectores son ejecutivos de compañías petroleras, es posible que la rechacen tanto a esta como a sus conclusiones. Al desarrollar una o más premisas, considera las razones y creencias no solo de tu audiencia, sino también de tus oponentes. Después de todo, tu objetivo al presentar un argumento no es solo predicar a una audiencia de ideas afines, sino a convencer a otros de la corrección de su punto de vista. Determina qué supuestos aceptan que tus oponentes no lo aceptan, así como también dónde dos lados de un argumento pueden encontrar puntos en común.
Ese punto es donde encontrarás premisas efectivas para llegar a tu conclusión. ¿Cómo escribir una premisa? Para todos los escritores, cada estilo de trabajo comienza con una premisa, una idea principal. Para llegar a ella, solo tienes que hacerte una pregunta principal. ¿De qué trata mi trabajo? Tu respuesta solo necesita cubrir los detalles más simples sin mucha elaboración. Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarte a encontrar las ideas que formarán la columna vertebral de tu escritura. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la acción principal? Si existen, ¿cuáles son los personajes ficticios o reales? ¿Qué sucederá? ¿Por qué eso importa? ¿Hay alguna moraleja o lección que aprender? Si puedes encontrar respuesta a alguna de estas preguntas, entonces puedes desarrollar una premisa clara y concisa. Básicamente, debes combinar los pensamientos detrás de todos esos detalles en una idea principal. Después de pensar en una premisa para tu proyecto, ya sea un ensayo, una tesis, una novela, un cuento u otra forma de escritura, estarás preparado para comenzar a escribir. Todo lo que escribas se basará en esta idea original que, como se mencionó, servirá como base para tu trabajo. ¿Cuándo usar una premisa? Normalmente, el momento de utilizar una premisa es cuando te encuentras en las etapas iniciales de desarrollo de un proyecto de escritura o de una tesis. De hecho, ese es prácticamente el único momento para usar una premisa, porque una vez que comienzas a escribir un trabajo, probablemente ya sabes de qué se trata. Desarrollar una premisa es generalmente el primer paso para el proceso de escritura. Llegar a una premisa clara cuando recién estás comenzando a escribir es inteligente y útil para tu trabajo en general. Sin una idea clara y básica de lo que vas a escribir, será muy difícil completar el proyecto. Una vez que tengas una idea clara o los detalles particulares sobre una tesis, una posible historia o una pieza de no ficción, comienza a anotarlos. Muy pronto estas ideas se convertirán en una premisa y es allí cuando puedes comenzar tu trabajo. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.